Si usted quiere ponerle un título a este mensaje, sería el siguiente: si no sirves, no sirves. Dígale con mucho respeto al que está a su lado: si no sirves, no sirves. Espero que nadie se ofenda, ¿no? Si no sirves, no sirves. Creo que es una frase clave, interesante. Y pues nosotros estamos avanzando con esta serie. Recordemos, hermanos, que hemos visto cómo la iglesia avanza. Hemos visto cómo la iglesia sigue creciendo, sigue avanzando. Y cuando la iglesia avanza, el diablo nunca se queda quieto. El diablo nunca quiere quedarse quieto, ¿no? El enemigo aborrece la iglesia. Y así como aborrece la iglesia, también odia a las familias. El enemigo siempre está queriendo destruir la familia cristiana, pero también la familia biológica. El enemigo no está de acuerdo con que la iglesia avance. Quiere destruirla desde afuera con las amenazas de los líderes religiosos. Recordemos hace 2 semanas que hablábamos de los líderes que estaban pues intimidando a Pedro y a Juan. Hace 3 semanas atrás. Y pues a pesar de las intimidaciones, ellos no se dejaron intimidar. Entonces desde afuera querían intimidar, querían decir, les decían: tienen que callarse, no pueden seguir hablando en ese nombre, no está bien. Y ellos les decían: ¿a quién es justo obedecer? ¿A los hombres o a Dios? No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Pero después nos damos cuenta que como el enemigo no pudo por fuera, no pudo atacar de manera externa, entonces se metió como una culebra, como una serpiente en medio de la congregación, y a través de la corrupción, a través de la hipocresía, este matrimonio que se llamaban Ananías y Zafira fueron usados por el enemigo y se dejaron utilizar y trataron pues de que la iglesia también sea atacada a través de la hipocresía, de la corrupción. Sin embargo, hasta ahora la iglesia avanza, podemos ver que la iglesia sigue avanzando, y a veces Dios tiene que podar la iglesia, tiene que podar nuestras vidas, tiene que podar nuestras familias para que podamos seguir creciendo y dar fruto. Y eso fue lo que pasó con Ananías y Zafira, ¿no? Yo honestamente no quiero entrar en polémicas, pero yo espero encontrarme a Ananías y Zafira en el cielo. Porque eran gente que estaba con Cristo, ¿no? Tuvieron su error, fallaron, ¿no? Y fueron castigados, pero yo me imagino que su alma fue salvada, y yo me los imagino verlos allá en el cielo, ¿no? No lo sé, espero que sí. Pero a veces la iglesia tiene que ser podada, tu vida tiene que ser podada, tiene que venir el jardinero, ¿no? Y podar. Y la poda muchas veces duele. Que te quiten cosas o que pierdas cosas, personas, recursos económicos, gente, duele. Pero hay que ser podado para crecer. Los que tengan oídos para oír, oigan lo que estoy diciendo. Ser podados para crecer. ¿Qué prefieres, ser podado o ser arrancado? Yo prefiero ser podado. Yo prefiero que el jardinero bonito me vaya: ¡ay! ¡ay! Duele. Pero sé que eso tiene propósitos con mi vida. Tiene propósitos y planes con mi vida, ¿no? Porque Dios quiere seguir creciendo su viña. Amén. El siguiente ataque del diablo fue mucho más astuto que los otros 2 anteriores, ¿no? Fue mucho más astuto que los otros 3. Porque ahora intenta, por medio de la distracción, ahora trata de preocupar a los apóstoles sobre los asuntos administrativos. Ahora trata de que los apóstoles se distraigan en otras cosas, ¿no? Hermano querido, la administración
es importante, es necesaria, es esencial, así como en las cosas seculares, en su trabajo, en su casa, la administración es importantísima. Y en la iglesia del Señor, la administración es esencial. Por eso tenemos personas que están a cargo de la administración de nuestra iglesia. Gente con las cuales hacemos y estamos tratando de avanzar en todos los asuntos administrativos, ¿no? Y el enemigo está tratando de distraer a los apóstoles. Aquí en Hechos 6, abra su Biblia, téngala ahí, porque vamos a explicar un poco esto. El diablo está tratando de distraer a los apóstoles en la administración de la iglesia, ¿no? Pero no era el llamado de ellos. No era el llamado de ellos porque descuidarían las responsabilidades dadas por Dios en cuanto a la oración y a la predicación, dejando así a la iglesia sin defensa alguna con respecto a la enseñanza, con respecto al discipulado y con respecto a las falsas doctrinas. Lo vuelvo a repetir, la administración es esencial, pero debe haber personas a cargo de esa situación puntual que tiene que ver con la administración, la repartición, el trabajo y todo lo que tiene que ver con el quehacer de la iglesia en la parte física, tangible. Y cuando personas que están encargadas de la oración, del discipulado, de estar pendientes, ¿qué es lo que hace el enemigo? Trata de distraerlos para que quede en blanco o quede pues en peligro la enseñanza, el discipulado y también que entren las falsas doctrinas. Vamos a ver rápidamente el problema que existía en este momento, hermano, ¿no? ¿Cuál es el problema puntual de Hechos 6? El problema puntual de Hechos 6 es el siguiente, ¿no? Por una parte, en aquellos días, dice la palabra, aumentó el número de los discípulos. La iglesia estaba creciendo. Gloria a Dios, la iglesia está creciendo. Y junto con que la iglesia crezca, siempre vienen más problemas. No podemos decir algún día vamos a estar libres de problemas. Mientras vamos creciendo, vienen mayores desafíos. No quiero llamar problemas, quiero llamarlos desafíos. Cuando yo diga la palabra desafío, va a ser la palabra problema. Amén, ¿no? Entonces, ¿qué estaba pasando? Estaba creciendo la iglesia. Pero por otra parte, el entusiasmo por el crecimiento de la iglesia se vio atenuado por las quejas y las murmuraciones que estaban empezando a haber en medio de la congregación. Empezó a haber murmuración, empezó a haber chismes, empezó a haber quejas. Empezaron a hablar mal de los líderes de la iglesia. Algunas veces decimos, yo me quiero ir a una iglesia donde no hayan este tipo de cosas. En la iglesia primitiva los hubo, hermanos. En Hechos 6 hubo murmuración. La gente se estaba quejando, ¿no? Los miembros de la iglesia de Jerusalén estaban murmurando contra los líderes, contra los apóstoles. Porque ellos estaban recibiendo, recordemos, semanas atrás, que había mucha gente se había convertido y mucha gente se había quedado a vivir en Jerusalén y había mucha necesidad. ¿Y qué pasaba? Habían gente pudiente que empezaban a vender sus propiedades, tomen, a los pies de los apóstoles, tomen, para poder mitigar la necesidad. Ayudemos, la acción social, ayudemos, hay que dar comida, hay que llevar fundas de víveres, ayudemos. Y entonces, ¿qué pasaba? Estos apóstoles estaban recibiendo el dinero para poder mitigar la necesidad, ¿no? Ellos recibían la ayuda y se suponía que debían distribuirlo equitativamente, ¿no? Pero un grupo de la iglesia se empezó a quejar. La gente nunca está conforme. Siempre hay inconformidades. Y un grupo de la iglesia se empezó a quejar, ¿no? Y empezó a protestar, ¿no? Pero, hermano querido, y aquí es la primera lección que usted y yo debemos aprender, ¿no? Esa manera de protestar es inapropiada para los cristianos. Las quejas, las murmuraciones, ¿no? Y la queja de estas personas se relacionaba con el bienestar de las viudas. Las viudas estaban siendo atendidas.
¿no? Vieron la necesidad de mujeres que estaban desvalidas, que ya estaban mayores, que no podían trabajar, que no tenían familia, y entonces la iglesia se hizo cargo tomando lo que dice el Antiguo Testamento, cuidar a la viuda, cuidar al huérfano. La iglesia empezó a cuidar a las viudas, ¿no? Y la iglesia asumió esta responsabilidad y diariamente hacían la distribución de los alimentos, se entregaba, ¿no? El asunto es que en la iglesia habían dos grupos. Había el grupo de los que le llaman los griegos, aunque eran judíos, pero eran judíos que tal vez estaban mezclados en raza, que hablaban griego, y había el grupo de los hebreos, o la gente que había sido como entre comillas de raza pura, que no se había mezclado su raza y ellos hablaban arameo. Entonces era un asunto de idiomas, ¿no? Los que hablaban griego y los que hablaban arameos. Entonces los que hablaban griego o los griegos se empezaron a quejar de los hebreos o los que hablaban arameo. Ellos empezaron a quejarse, ¿no? ¿Cómo se quejaban? Las viudas hebreas reciben un trato preferencial. A ellas se les está dando más de lo que se les debe dar y no se les está dando de manera equitativa, ¿no? Nuestras viudas están siendo desatendidas. Y entonces, ¿a dónde siempre apuntan? Vamos a apuntar al liderazgo. Vamos a apuntar al liderazgo y a culpar al liderazgo. Y esto es culpa de los apóstoles. El pastor es el culpable de todo aquí. Todo tiene que ver con el pastor. Y empezaron a culpar a los apóstoles, ¿no? Y es más probable, querido hermano, que la causa fuera la falta de supervisión o la administración ineficiente, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque eso es lo que anhela Satanás muchas veces, hermanos. Es lo que quiere Satanás, que hayan murmuraciones, que hayan divisiones, que hayan resentimientos, que las cosas buenas que se están logrando sean empañadas, sean atenuadas, ¿no? Malinterpretadas, y que los avances y que los cambios que se están haciendo traigan muchas veces a muchas personas dolor, resentimiento, y algunos hasta se vayan de la iglesia. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí en Hechos 6, ¿no? Gente celosa que decía, ¿por qué a tus viudas se les atiende así y a mis viudas no se les atiende así? Gente que se sentía mal. Y yo quiero en este momento llamarles la atención con respecto a esto, mis hermanos. Es una palabra de cuidado. Satanás intenta tomar las diferencias en nuestras relaciones para traer desánimo, para traer desunión, para traer división. Pero debe entender esto, mi hermano, cuando en la iglesia, en tu casa, en el trabajo, hay un problema, hay que tratar ese problema. Lo repito, cuando hay problemas en el contexto o en el lugar donde te desenvuelves, ese problema tiene que ser resuelto. Cuando hay desafíos, hay que asumirlos, hay que tomarlos. Hermano querido, cuando hay problemas, hay que atacar el problema y no a las personas. Lo vuelvo a repetir, cuando hay problemas en tu casa, en la iglesia, donde sea que estés, ese problema tiene que ser atacado. No ataques a las personas. En tu matrimonio, no ataques a tu esposo o a tu esposa. Ataca el problema. Busca solucionar el problema. No hagas pedazo a esa persona. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Porque si tú y yo no enfrentamos el problema, ese problema va a seguir ahí. Y a veces hay un dicho que dicen los gringos que me gusta. Hay un elefante en la sala. Me encanta ese dicho, ¿no? Y algunos pueden entenderlo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que ahí tienes un problemón, pero prefieres pasar de lado y no verlo. Ahí está ese elefante, pero no lo veo. Incomoda, es grande, ocupa espacio, pero no importa. Yo sigo viviendo, pasando, no le paro bola. El problema va a seguir ahí. El problema no se va a ir. Tienes que afrontarlo.
Hay que afrontarlo, porque ese problema se va a hacer más grande. Y puede ser muy tarde cuando quieras ya afrontarlo. Están muy calladitos. ¿Cuántos dicen amén? Y no solo eso, mis hermanos. Usted y yo tenemos que usar el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento, hermano? ¿No? Es poder ver más allá de lo evidente. Me encantaba un dibujo animado. Decían que era hasta diabólico, no sé. Se llamaban los Thundercats, ¿no? Y se ponía Leonor la espada. Espada del augurio. Quiero ver más allá de lo evidente. Y él podía ver, así se decía la espada. Y tenía visión el hombre para ver más allá de lo que estaba pasando a su alrededor, en su entorno. Y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender a tener. Ver más allá de lo evidente. Pedirle al Señor discernimiento, visión para ver qué está pasando, ¿no? Y los apóstoles comprendieron que había un problema, pero no era tanto el problema de la administración, mis hermanos. No era tanto el problema de la organización, de la distribución, como de los problemas de las quejas que había entre la gente. Había algo mucho más profundo, ¿no? Lo profundo era que ellos se estaban sintiendo intimidados por las críticas, las murmuraciones de la congregación, tanto así que pues tal vez iban a descuidar lo más importante que era para ellos, que era lo más importante, lo que el Señor Jesús les había encomendado. Ustedes se dedican a la oración y a la palabra. Ustedes tienen un trabajo específico en el cual tienen que desarrollarse. Tienen que dedicarse a pastorear, tienen que dedicarse a preparar la palabra, a compartir la palabra, a guiar a la congregación, a levantar al pueblo, a la oración. Eso es lo primordial que ustedes tienen que hacer. Y ahí estaba el problema, ¿no? Que se estaban descuidando, que se estaban intimidando por lo que la gente decía y estaban descuidando porque estaban ahí sirviendo mesas y dándoles de acá. Y obviamente en esto del desorden hay muchas veces, no hay equitatividad, ¿no? Entonces algunos se quedan sin comer, otros comen más. Y están tratando, tenemos que ir a correr, a preparar la palabra para el día domingo. Ay, pero también hay que servir las mesas. Ay, pero también hay que ayudar acá. Y las viudas que están desatendidas, ayudémoslas. Así muchas veces andan los pastores. Así muchas veces andamos los pastores. ¿Cuál fue la solución? Versículos 2 al 6. Síganme en la lectura, por favor. Versículo 2 dice, ellos le dicen al pueblo, primero reúnen al pueblo y les dicen, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Cuando se refiere a esto, la versión TLA dice, no es justo que descuidemos dedicarnos a la palabra de Dios para repartir el dinero y la comida. Porque eso era lo que ellos estaban haciendo. Tenían que repartir el dinero y tenían que repartir la comida. Y dice, no es justo que nos dediquemos a esto, ¿no? Ahora, hermanos, quiero hacer una aclaración aquí. No hay ningún indicio de que los apóstoles consideraran como algo inferior el trabajo social o la administración como algo inferior al trabajo pastoral. No hay ningún indicio, por favor. No está por debajo de su dignidad. No, para nada. Lejos esté de pensar eso, hermano. No. Se trataba enteramente de una cuestión de llamado. Se trataba enteramente de una cuestión de vocación, ¿no? Ellos no estaban libres, ellos no estaban vagos, ellos tenían su propia prioridad y su propia tarea que tenían que hacer. Ellos sabían lo que tenían que hacer, a ellos se les había comisionado algo específico. Y los apóstoles estaban tan atareados sirviendo a las mesas que estaban descuidando la oración, estaban descuidando el ministerio de la palabra y ellos estaban tratando de hacer demasiado, tenían mucho sobre el plato y no podían abarcar todo, ¿no? Incluso hoy algunos pastores andan de la misma manera. Algunos pastores
pasan por este tipo de cosas, están tan ocupados en tareas secundarias que no tienen el tiempo para el estudio adecuado, para la oración, que es tan importante. ¿Y esto qué pasa? Crea en la congregación una deficiencia espiritual y como los pastores no están estudiando, vienen las falsas doctrinas. Vienen las falsas doctrinas. Y todos los domingos, me gusta ser ético, no, pero ¿qué es lo que hacemos? Lo que el Espíritu diga, donde pongo el dedo, de esto predico. Y Judas se ahorcó. No quiero hacer una apología de lo que hacemos los pastores, no estoy aquí para justificar, ¿no?, el trabajo pastoral. Pero hermanos queridos, es tan importante, tan necesario que el pastor se dedique a la preparación, al estudio de la palabra de Dios. Quiero que usted sepa algo, para yo pararme aquí en este lugar, necesito por lo menos 7 horas de lectura, estudio, oración y escribir. Me dedico a escribir, yo no es que medio hago un bosquejo, 3 puntos y me paro acá, no, yo necesito escribir todo mi mensaje. Yo les mostraría mis mensajes, están escritos totalmente, 3, 4 páginas. Me dedico a escribir, me dedico a inspirarme, me dedico a buscar, a orar para poder pararme aquí. Viernes, casi todo el día estoy dedicado a preparar mi mensaje. Porque es necesario, mis hermanos. Porque yo necesito llegar aquí con un buen caldo, bien cocinado, consistente, con buena yuca, ¿no? Con buena yuca. Para que usted se vaya aquí bien alimentado, bien gordito. Es necesario, hermanos, ¿no? Para que cuando usted salga y esté en la calle o esté con la gente, no lo sorprendan. O que usted diga, tengo que complementar con los videos de YouTube. Y escuchando ahí, ¿qué doctrina le estarán predicando? Escucha el de acá, escucha el de allá, escucha este, el otro. Hermano, usted necesita escuchar a su pastor. Y es de mi compromiso, es mi primordial compromiso. Llegar aquí bien preparado para que usted escuche y sea ministrado con el mensaje de la palabra de Dios. Y si usted me dice, pastor, ¿y qué mensaje debo escuchar? Yo le puedo decir qué predicadores escuchar, pero tenga cuidado con qué está escuchando afuera. Pero bueno, eso es otra prédica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los apóstoles dicen, no es justo que hagamos esto. Se están por un lado quejando, pero también están dando la respuesta o la solución. Y él les dice, hermanos, versículos 3 y 4, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra, ¿no? ¿Qué es lo que los apóstoles están proponiendo? Escojan 7 personas a quienes podamos delegar esta responsabilidad. Escojan 7 personas que sean llenos del Espíritu Santo, que tengan buen testimonio y que sean hombres sabios. No escojan al dedo cualquiera, tú, ven y ya. No, escoge gente realmente que tenga la capacidad de poder administrar con honra, con respeto, con sabiduría, con equidad, ¿no? Estos líderes son los encargados del cuidado, la administración, el bienestar social, y eso es lo que le llamamos diaconado. Y cuando escuchamos la palabra diácono, necesita, son los ancianos de la iglesia. No, diácono significa servidor. Diaconía es servicio. No se asuste con la